en su ADN que él quiere ser el número uno. Sí, pues esto empieza porque mis compañeros de Ornitorrinco Films están grabando unos vídeos de retos a Pablo Fernández. Están cubriéndolos, digamos, como para dar fe de estos retos que está haciendo, ¿no? Que son unos retos espectaculares, en mar abierto, nadando 24 horas sin parar, ¿no? Y en este contexto, pues me llaman, y yo tengo buena relación con ellos y me dicen, estamos intentando montar un documental, ¿cómo lo ves? Nosotros sabemos grabar, pero necesitamos una historia, ¿no? A partir de ahí me incorporo yo, se incorpora también Jorge Laplace y Nerea Crespo, que tienen también mucha experiencia en el cine documental y construimos una historia, ¿no? Lo primero que nos llama la atención es Pablo Fernández es una persona súper exitosa, ¿no? Que vemos que está ya en la cima del éxito, ¿no? Que parece que ha conseguido todo lo que se ha propuesto y en ese contexto decimos, vamos a intentar construir una historia, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí detrás de esta persona? Y ahí empezamos a ver que él nos cuenta que tiene que siente como un vacío cada vez que hace estos retos. Y nos sugiere el título del documental, que es Nada. Nos dice, a veces siento como una nada, ¿no? Me enfrento un poco a esto y reacciono volviendo a meterme más retos y volviendo a activarme, ¿no? en esta rueda. Y a raíz de eso decimos, sí, pues aquí puede haber una historia, ¿no? La pregunta un poco es, ¿habrá algún día que Pablo Fernández se permita parar? Y así surge el documental. Es el Iron Man del agua. Suma 4 récords Guinness y 10 récords del mundo de natación. Claro, o sea, efectivamente la natación es una parte importante, así a nivel del reclamo quizá que tiene de cara al público, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros no queríamos hacer simplemente un documental, digamos, corporativo que fuera como, mira, este hombre qué retos hace, qué espectaculares y ya está, ¿no? Veíamos que no solo en Pablo, sino a través de su familia, podíamos encontrar una historia personal muy atractiva, mucho más profunda, de alguien que bueno, también ha sufrido una pérdida importante, no sé si es un poco spoiler, pero ha sufrido, bueno, ha tenido su monto de sufrimiento en la infancia que le ha determinado mucho quién es a día de hoy, ¿no? Y encontrábamos que ahí había una narrativa, un hilo del que podíamos tirar y ha sido, la verdad, Pablo muy generoso, tanto él como su familia, en abrirnos su historia y realmente descubrirnos pues esas frustraciones, esas mini cositas que te pueden llevar realmente a terminar siendo una persona también muy exitosa en el mundo de hoy, ¿no? Desde niño me fascinaba todo lo que tenía que ver con el mundo de los récords mundiales. Una aventura todo. A mí me daría un disgusto horrible si dijera que va a hacer otra cosa así. Sí, eso es muy, muy divertido. O sea, en el sentido de que el guión del documental se ha reescrito muchas veces. Cuando empezamos a grabarlo, de hecho, la idea inicial era hacer un documental sobre el primer reto nada más. Vimos que nos faltaba todavía un poco de chicha y de contenido en esas grabaciones, todavía necesitábamos un poco más. Y hubo un momento en el que el proyecto consistía en que ese era el centro del documental y el reto final era el segundo reto que sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final de este segundo reto, sin hacer spoilers, sucede un evento que otra vez extiende la historia. Todavía vemos que necesitamos continuar, ¿no? Y todavía vemos que el propio Pablo tiene llama para seguir apostando y buscando retos. Entonces, a raíz de eso, se va extendiendo y vemos que la pregunta de parará o no parará sigue viva. Y después de un tiempo, pues claro, con esa pregunta nosotros dijimos, no tenemos un plazo ¿no? Infinito, pero encontramos que lo último que sucede sí que genera en Pablo un pequeño clic, un pequeño cambio que creemos que hemos capturado en el documental y que le hace replantearse un poco toda su vida hasta ese momento, ¿no? Y en ese momento de clic que hace su cabeza, creemos, en el documental, encontramos por fin el cierre. Planteamos un número cerrado que era hacer 300 kilómetros en menos de 48. We're going to do like one stop every hour because that's the fitting cycle. Independientemente de esa preparación física. Claro, ahí está muy bien tirado, ¿no? Nuestro acercamiento a Pablo, durante todos los primeros meses de grabación, nos damos cuenta de que es una persona que tiene muy poco tiempo para sí mismo, ¿no? O sea, que realmente es una persona que está, y así lo reflejamos en una de las secuencias, ¿no? En la que seguimos como su horario, que está
casi el 100% del tiempo dedicada pues, a sus proyectos personales, a sus retos deportivos, y tiene realmente muy poquito tiempo para pausar. Entonces, en ese sentido, para profundizar en el personaje, nos acercamos a la familia, que la familia le conoce y aporta como otras perspectivas sobre quién es Pablo. Y yo creo que el documental cuenta un poco cómo poco a poco Pablo va dejando entrar más ese espacio para los sentimientos, para la reflexión y para tomarse una pausa, ¿no? Como esa escena final ahí en la playa, ¿no? Esa pausa que abre la pregunta de ¿y ahora qué puedo hacer? La preparación mental de Pablo es espectacular. Nadar es un salto al vacío porque nunca sabes muy bien lo que va a pasar. Bueno, claro, eso es todo un capítulo en sí mismo, ¿no? La historia de los padres. Y la verdad es que dejamos en un nivel de sugerencia, ¿no? La implicación que la historia de los padres puede tener sobre la vida de Pablo, ¿no? No la hacemos literal, pero a mí sí que me llamaba la atención de primeras el contraste entre los padres de Pablo y Pablo, ¿no? Porque desde el principio te sorprende sobre todo como el carácter de la madre, ¿no? De Elvira, y el carácter de Eustaquio, que son padres que yo creo que todos conocemos, ¿no? Y viendo a Pablo, una persona que se ha autoexigido tanto, que ha sido tan ambiciosa, igual pensarías que sus padres le han puesto mucha presión y que han estado siempre encima, que le han dicho que tiene que sacar las mejores notas, ¿no? Y al revés, no ese es el motivo, ¿no? Y a mí ese contraste me parece que es algo muy interesante y sobre lo que construimos mucha tensión dramática a lo largo del documental, ¿no? Llevamos 169 kilómetros, 6 horas más y cumplimos 24 horas. Empiezas a desorientarte. Su cuerpo se paraba y de repente volvía otra vez en sí y brazadas de nuevo. En cualquier momento podía petar. Hasta que de repente dices, uy, aquí hay algo que no va bien. Bueno, la verdad es que el personaje de Robert, el coach de Estados Unidos, con ascendencia mexicana y no sé si también alemana, porque se apellida Strauss. Bueno, este es un personaje increíble. La verdad es que le hicimos una entrevista, no sé si fueron 2 horas y media, y casi cada frase que nos daba era un titular perfecto para la película. Yo creo que tiene un poco este espíritu como de los americanos, ¿no? Que saben contar muy bien las historias, ¿no? Muchas veces que te la cuentan en primera persona, en presente, y realmente sabía lo que yo le estaba pidiendo y me daba todo lo que yo le pedía sin que yo se lo dijera, ¿no? Incluso algunas escenas como una comida que tiene con él, yo no tuve que dirigir apenas la conversación para que el propio Robert ya picase a Pablo y sacase los temas que nos interesaban en el documental, ¿no? Este tipo de retos puede generar una hospitalización en una persona o una muerte. Pues la verdad es que no pensé en Luc Besson, pero sí que a nivel cinematográfico hemos tenido como muchos registros, ¿no? Por un lado, yo no quería que tuviera un look corporativo, ¿no? O un look publicitario, que creo que muchas de las circunstancias que rodean a Pablo dan pie a eso, ¿no? Pues este mundo de la gente que se viste de traje o yo qué sé, los escenarios donde suceden algunas de las cosas son muy bonitos, ¿no? Pero con el propio Pablo me parecía que había momentos donde digo, aquí lo que yo quiero es sentir que estoy con él, ¿no? Prefiero que pongamos la cámara en mano, que se vea sucio y guarro, pero que tengamos la sensación de que estamos en presente, ¿no? Y eso contrasta luego con unas escenas espectaculares que son las de mar abierto, ¿no? Ahí sí que llevamos una planificación mucho más cerrada y teníamos la suerte de contar con cámaras dron, un cámara subacuático, esta escena de los tiburones, un fotógrafo subacuático y tal, que ahí sí que intentamos hacer que se viera en todo su esplendor el mar y las escenas de Pablo nadando solo en la inmensidad del océano. Concretamente estoy muy orgulloso de un plano que surgió también de forma improvisada, que es en el momento en el que se aparecen los tiburones. Resulta que para llamarles la Zodiac tiene que describir círculos en el océano. Yo esto no lo sabía, ¿no? Pero cuando empezamos a rodar veo que la Zodiac empieza a hacer así y digo, hostia, esto tiene que verse espectacular en plano cenital, ¿no? Entonces pusimos el dron desde arriba y vemos cómo se describe este círculo, ¿no? Desde arriba, y para mí es uno de mis planos preferidos. Pero si es que tú lo piensas siempre, si es que esto podía pasar. ¿Cuál es el límite
¿Cuál es el límite de esas personas que siguen yendo a donde nadie más se ha atrevido a llegar? Pues lo cierto es que Hernán Zin coincidimos con él en la grabación de la escena de la isla de Andros, que es una secuencia, digamos, que sucede en el segundo tercio del documental, y ahí pues pude conocerle y hablar con él. Él estaba haciendo su propio proyecto. Yo creo que todavía no era un documental en sí, sino que estaba todavía como grabando una serie de secuencias con la posibilidad de generar un documental a continuación, ¿no? Y recuerdo de él que me dio uno de los mejores consejos que puede dar un documentalista. Que en una secuencia estaba yo grabando a Pablo en lo alto de un barco, de un yate de estos, que iba muy rápido. Y yo estaba en cámara en mano. Y hacía un viento que la cámara no se me dejaba de mover, ¿no? Y él me dio uno de estos consejos que se me ha quedado para toda la vida, que es: todo puede ser un trípode. No necesitas siempre llevar un trípode al lado, sino que cualquier elemento de tu entorno puede ser un trípode, ¿no? Entonces apoyé la cámara en un banco que había ahí y me sirvió perfecto para grabar la secuencia, que tiene look de cámara en mano, pero está mucho más estática, ¿no?